Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para dialogar del acontecer de los deportes en Las Tunas, Cuba y el resto del mundo. Hoy con un invitado especial en nuestro estudio. Se trata de una gloria del béisbol de Las Tunas y de Cuba, un pitcher con 15 series nacionales, más de 1.300 ponches, 130 victorias y además uno de los grandes del béisbol, como ya decía, en esta tierra. Sin más preámbulo, se trata de el látigo de Colombia, Félix Núñez González. Bienvenido, Félix, a nuestro estudio y a nuestro programa Agenda Deportiva. Bienvenido en esta oportunidad que me da de estar aquí con ustedes y dialogar. Félix, ¿cómo te inicias en el béisbol? ¿Cómo llega a tu vida el deporte nacional de Cuba? Bueno, mi inicio empieza en el año 74 cuando se abre el Politécnico Fray Betancur Rodríguez y allí empiezo mi labor como jugador, no como lanzador. Y allí me descubre Tomás Álvarez en unos juegos que hubo entre el Politécnico de Amancio Rodríguez y el de Colombia, y ahí me puso a lanzar y me dijo: Núñez, usted era más lanzador que jugador. Y ahí fue cuando empecé ya mi carrera como lanzador. ¿Cómo te sentiste cuando llegas ya al equipo de Las Tunas, a las series nacionales? ¿Qué significó para tu vida? Bueno, significó una cosa muy grande, ya que cuando yo empiezo el entrenamiento con el equipo de Tunas en el año 76, que fue cuando Tunas se hizo provincia, hice mi primer equipo, pero bueno, no fue como abridor como tal, ya que era un pitcher novato, ya que había allí lanzadores con más tiempo lanzando, como el Gabriel Pérez, como Asterio Saldívar y así algunos más. Entonces ya yo ese primer año yo solamente actué como relevo y no tuve victoria en ese primer año mío. Félix, llegas a las series nacionales, al equipo de Las Tunas, pero el equipo de Las Tunas de antaño, de los años 70, 80, 90, no se caracterizaba por ser un equipo bateador. Aún así, llegas a 130 victorias en series nacionales. ¿Cómo al día de hoy, mirando en retrospectiva, ves este logro de alcanzar tantas victorias con un equipo que no se caracterizaba por batear? Bueno, sí, en ese tiempo, verdad que el equipo de Las Tunas, como se decía, era la cenicienta, ya que Las Tunas en aquel tiempo tenía una mala defensa y no tenía unos buenos bateadores. Entonces, cuando Las Tunas ganaba 20 juegos, yo ganaba 12. Es decir, que la mayoría de las victorias del equipo de Las Tunas eran mías. Y ya yo, como te decía anteriormente, ya yo empiezo ya en ese 77-78, que ya gano mi primera victoria, y ya en el año 79-80 ya gano 5 juegos, y ahí soy incluido para representar al equipo de Las Tunas, a la selectiva, que con aquello le decían las avispas negras, es decir, los orientales, que ahí estuve 12 series selectivas. Y como decía anteriormente, el peso del equipo de Las Tunas siempre era yo, porque verdad que no había bateadores y hacíamos mucho error. Ya hablabas de las selectivas, 12 series selectivas. ¿Cómo contribuyeron estas series selectivas a tu formación como profesional, a ser un mejor pitcher? Bueno, sí, ya en ese momento sí, ya era de las 5 provincias orientales, se hacían un solo equipo y ya habían mejores deportistas, sí, la defensa era mejor, los bateadores eran mejores, y ahí pude, entre la que estuve con Las Tunas y con la selectiva, fueron los que me llegaron a obtener las 130 victorias, porque ya con el equipo selectivo ya era distinto, porque verdad que ya me sentía más confiable en el momento de algunos batazos por jugadores cuadros y algunas carreras que me hacían a la hora de obtener victorias. Félix, ¿qué representó para ti entonces en una carrera de mucho sacrificio llegar a los equipos cubas? En el año 83 fuiste campeón panamericano, campeón mundial en el 86, o sea que ya llegas al equipo Cuba. ¿Cómo te sientes cuando llega este momento? Bueno, eso es lo más grande que tiene en el momento un deportista, cuando está en lo que es la pelota, es usar las 4 letras del equipo Cuba. Yo en ese momento, en aquellos tiempos, para hacer el equipo Cuba no era fácil, porque el equipo Cuba estaban ya figuras establecidas como Vilén, como Rogelio García, Jesús Guerra y así muchos más. Y yo iba allí a entrenamiento que era en latinoamericano, y verdad, cuando yo veía, dije, esto es increíble, yo estar aquí de tantas figuras. Y así me puse y hice mi el equipo Cuba en ese año 83, que fue los Panamericanos en Caracas. O sea, por supuesto, gran experiencia para tu vida como pitcher. Volviendo ya a las series nacionales, Félix, y al equipo de Las Tunas,
¿Nunca pensaste en irte del equipo, de abandonar, de buscar suerte en otra provincia y aumentar así tus números en las series nacionales? Mira, esa pregunta es buena que tú me la hagas, ya que ese mismo tiempo me acuerdo de un periodista que se llamaba Alce, que me dice: Félix, tú no haces el equipo Cuba porque te consideran que estás con el equipo más débil, que es las Tunas. Y yo le dije: si yo para hacer equipo Cuba tendría que irme a las Tunas, jamás lo haré, porque de Tunas no me voy. Por eso te quiero decir que yo, muchas provincias quisieron llevarme a jugar a su provincia y yo nunca abandoné la provincia de las Tunas. Hablando de tu picheo, ¿cómo hacías para ser un pitcher dominante, para enfrentarte a esos monstruos del béisbol? Porque podemos decir, eran equipos muy fuertes en aquellos tiempos en las series nacionales. ¿Cómo hacías para dominar? Yo se lo decía a mis alumnos, que lo difícil que era aquel tiempo, porque además se jugaba con bate de aluminio, que era muy difícil sacarle agua a sus bateadores. Yo lo que siempre buscaba la manera yo no era un pitcher de aquello de tirar 87 ni 90 millas. Yo lo que siempre buscaba la manera de buscar la debilidad al bateador, porque yo dependía mucho de la curva. Entonces yo le digo también que en este momento, si el bateador tiene dificultad con la curva, yo no se la quito. Yo tengo que matar al bateador con el arma mío principal, que es la curva. Yo le enseño una recta para que sepa que tiro recta, pero el arma mío es la curva. Por eso yo tuve muchos logros como lanzador en el equipo Asturias y en el equipo selectivo, porque yo siempre lanzaba también en la parte bajita, es decir, la zona baja, y siempre, como te decía, buscando las esquinas y buscando las debilidades de los bateadores. Félix, en los primeros innings, cuando lanzabas, personas que te vieron durante ese tiempo lanzar, cronistas, decían que no eras tan dominante. ¿Qué pasaba en esas primeras entradas? Porque la primera entrada es lo más difícil que tiene un lanzador. Como mismo los tiros boxeadores. Ustedes ven que los boxeadores suben al ring y empiezan a brincar. Y ese momento que es el prearranque que tiene un deportista. Y yo tenía en los primeros cines un prearranque. ¿Cuál es el prearranque? Primero, buscar la zona de try. Y segunda, ver por lo menos el árbitro, cuál es el lanzamiento que ellos cantan en la zona de try y la zona de bola. Y yo por eso siempre tenía dificultades en los primeros cines. Y yo decía, si en los primeros cines no me aprovechan, ya después sería difícil de conectarme. Exacto. Feli, también tuviste la posibilidad, una oportunidad, una gran experiencia de participar en un juego de 20 entradas. Cuéntame en el año que ocurrió, cómo fue este juego y en qué inning es en el que tú entras. Ese juego fue en el año 1984, en el 5 de septiembre, entre los orientales, las avispas negras, como decían aquí en una selectiva. Una selectiva, y le decían a las villas la tituladora villareña, que las villas era lo que era Santa Espíritu, Cienfuegos y Villacara. Se hacía un equipo, nosotros las 5 Provincias Orientales. Ese juego lo abrí yo. Ese juego empezó 8:30 de la noche, cuando aquello se jugaba 8:30. Es decir, que en ese momento el equipo de las villas, como te decía anteriormente, le decían la tituladora villareña, porque allí se encontraban unos grandes bateadores como Antonio Muñoz, Pedro José Rodríguez, Héctor Olivera, Víctor Mesa, Reborel y así muchos más. Y tuve en contrario a Leo Borrelli, que también lanzamos los 20 innings. En el inning 16, jamás se me olvida, trajeron de emergente a Leo Borrelli y me dio triple, sin out. Y los 3 bateadores que vinieron después, le di ponchado. Y ahí seguimos ahí empatados a 2 carreras. Pero en el inning ya 20, el juego se sella, porque ese récord de 20 entradas lo tenía el difunto José Antonio Huelga. Y ahí a la 1 de la mañana se cerró el juego y lo empezamos el otro día y lo perdimos. Caramba, mal desenlace entonces. Ya... Pero bueno, tuve la oportunidad de hacer historia, participar en un juego de 20 entradas, no es común en la pelota. Bueno, date cuenta que de 8:30 a 1 de la mañana, ¿cuántos innings son? Y aparte de eso, fueron 2 juegos. Muy cerrado. Muy cerrado. 2-2 ahí, Maribel y yo. Y además que cuarto bate era Antonio Muñoz, y que todavía cada vez que vamos a las Juegos Estrellas, él le habla conmigo y me dice, yo venía a batear de Cuba avisado y sin embargo no podía conectarle. Es decir, que ese fue un juego para la historia. Félix, cuando usted pichaba y no completaba el juego porque lo sacaban del montículo, ¿se ponía bravo o hacía lo que era mejor para el equipo? ¿Qué pensaba en ese momento? No, yo sabía que en este momento hay momentos que el lanzador viene con una buena actuación, porque siempre nosotros lanzadores tenemos días buenos y días malos. Yo cuando ya el director veía que yo no tenía
ese dominio y me sacaban, yo normalmente, y decía no, para la próxima. Yo nunca me ponía molesto, ni en eso, ni cuando un compañero mío me hacía error, porque ahora hay momentos que hay jugadores que le hacen error a un lanzador, entonces el lanzador se molesta, no al contrario. Y entonces cuando el lanzador le mete un honrón, tu compañero que está jugando no se molesta. Es decir, que en estos momentos yo nunca me molestaba, lo que daba era ánimo. Varios años en las series nacionales, me imagino que muchos momentos importantes dentro del béisbol. ¿Cuáles fueron esos momentos que marcaron su vida o alguno de ellos que nos pudiera comentar? Bueno, momento bueno fue ese que te dije, de los 20 años, y bueno, y después en el equipo Cuba también cuando gané los Juegos Centroamericanos del Caribe, que fue en República Dominicana, cuando el juego decisivo, pero Chávez me dio la bola y le gané a Antigua Holandesa 4 carreras por 1. Y lo otro también en series nacionales fue cuando le propiné el ponche número 1000 a Orestes Quindelán, que son también historias que uno tiene en la vez como deportista. Y también, bueno, también cosas bonitas y cosas malas también, cuando se efectuó aquí en Cuba el Mundial y yo estaba ahí y me sentía de lo mejor y entonces no me incluyeron en el equipo Cuba y después vine para acá, que vino la rueda de consuelo y vino un equipo aquí a Gualastuna que llamaban Antigua Holandesa y yo vine. Entonces en ese momento el director era Rigoberto Rosique y él pensaba que yo no venía y llegué en el avión, pero ya había propuesto a Ernesto Acosta para que lanzara. Y Ernesto Acosta abrió ese juego y no pudo pasar del primer inning y ahí vine y maté esa entrada, que al fin y al cabo ese juego lo gané 1-0. Y después me mandaron a buscar de La Habana y fui para allá y compartí con el equipo Cuba que quedó campeón en ese mundial. Y a mí esas cosas no me gustó porque yo podía estar dentro del equipo y además le demostré que yo estaba en calidad de estar porque vine para las Tunas y le lancé al equipo de Antigua Holandesa que estaba en ese mundial de La Habana. El látigo de Colombia, momentos buenos, momentos malos también dentro de las series nacionales, nunca se desanimó. Imagino yo que también la familia lo acompañó en todos esos momentos, pero llega ya el momento del retiro, de decir adiós. ¿Se sentía que podía seguir en las series nacionales o que ya este era su momento para colgar los guantes? No, yo creo que yo me retiré con 32 años. Yo podía ver seguido ayudando a mi provincia, pero hay un dicho que dice que una retirada a tiempo no es cobardía, y es mejor retirarse con honor y con vergüenza y no desprestigiado. Entonces yo decidí que ya veía que ya estaba mermando, porque el béisbol no se acaba, pero nosotros como deportistas sí nos acabamos y debemos darle chance a la nueva generación. Entonces yo decidí ese día de retirarme, fue en un juego contra Villa Clara, que mi director era el difunto Reinaldo Sabido, y me acuerdo que le lancé a Víctor Mesa en el sexto inning, Víctor Mesa me dio hit, y le dije al árbitro, deme esa pelota. Feli, ¿para qué eso? Dije, no, esta es la última pelota que voy a tirar en mi vida deportiva como activo. Dice, no, todavía está entera. Y digo, bueno, ya. Y ahí efectivamente recogí la pelota y de ahí no lancé más. Feli, dice el adiós, pero como muchos pensamos, ¿no? Queda el reconocimiento del pueblo, de las personas que lo acompañan día a día. Siente hoy que lo que usted dio por ese pueblo que iba a las gradas a verlo es recíproco, o sea, se siente reconocido y apoyado por las personas de las Tunas. Yo me siento satisfecho, me siento orgulloso porque a veces paso por una calle o paso por un barrio y a veces veo a la gente jugando dominó, jugando eso, y yo paso y a veces uno se hace de la vista gorda y se hace que no oye, y veo cuando la gente dice, mira quién va a ver, ese Félix Núñez, que si estuviera con las Tunas, cuánta victoria hubiese ganado y cuánta victoria hubiese tenido el equipo de las Tunas. Y eso a mí me enorgullece de que la gente hable cuando yo paso. Y creo que eso es uno de los estímulos más grandes que puede sentir un deportista cuando lo ha dado todo por la provincia y por Cuba. Estas son las palabras de Félix Núñez, lanzador de las Tunas, que es una de las glorias del béisbol de esta provincia y que, como bien sabemos, dio tanto en cada una de las series nacionales por alcanzar victorias para el equipo de las Tunas,
que en la década de los 70, 80 se caracterizó por tener al Látigo de Colombia en sus filas. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Agenda Deportiva, un espacio para dialogar de los deportes en las Tunas, Cuba y el mundo. Esta es una producción de Tiempo 21 Video TV. Yo soy Gretel Tamayo Velázquez y hasta un próximo encuentro.